Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. En esta tarde yo quiero compartirles un mensaje que, que viene en Marcos 5 del versículo 21 en adelante. Para mí es un mensaje que me deja mucha enseñanza en donde puedo ver la fe de las personas que tenían hacia Jesús. Este mensaje está titulado La mujer enferma y la hija de Jairo. Y antes de esto me gustaría que pues hiciéramos una pequeña oración para que Dios sea hablando en esta tarde a nuestros corazones. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias porque sabemos que eres tú quien nos dirige, que eres tú quien está con nosotros, quien nos ha cuidado. Y en esta tarde, Padre, te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas hablando a mi corazón y que todo lo que en esta tarde se hable, Padre, sea algo que te agrade, algo que te honre, algo que tú quieres que sea hablado. Te pido, Espíritu Santo, que hables a cada uno de nosotros y que hables a nuestros corazones y que todo lo que aprendamos sea de bendición para nosotros y que sobre todo lo podamos llevar en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que me acompañen ahí en su Biblia, en el versículo 21 del capítulo 5 de Marcos. Dice, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esta llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole, mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Aquí vemos que vamos a detenernos un poco y vemos que Jairo va hacia Jesús pidiéndole que por favor vaya a poner sus manos sobre ella porque su hija se está muriendo. Vemos que a pesar de que él era un líder, un jefe de la sinagoga, él estaba creyendo y confiando en Jesús, en que si Jesús la tocaba, su hija iba a poder ser sana, su hija iba a poder vivir. Y aquí vemos que Jairo también reconoce el poder de Jesús y lo que él podía hacer con solo tocar a su hija. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa fe que aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de quiénes somos, aún a pesar de dónde estamos, seguimos confiando en Jesús? En el versículo 24 dice, Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma y con derrames de sangre había sufrido mucho a manos de muchos médicos que habían gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió que en el cuerpo ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te oprime por todos lados y te preguntas, ¿quién me ha tocado la ropa? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado.
Entonces la mujer temblaba de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga al decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente, cree solamente. Y no dejó que la acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan. El hermano de Santiago, al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y al ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y tomando al padre y a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y a la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó a que le dieran de comer a la niña. Me sorprende mucho ver cómo estos dos, la mujer y Jairo, tenían tanta fe en Dios, que Jairo no le importó lo que la gente le dijera. Él luchó y se esforzó porque Jesús fuera ahí a ver a su hija. Y yo creo que es muy importante tener fe aún a pesar de todo. A lo mejor va a haber cosas que van a estar en nuestra contra, va a haber personas que nos van a querer desanimar, va a haber situaciones que van a querer hacernos dudar del poder de Dios, pero aún viendo eso, nosotros debemos mantenernos firmes delante de Dios. Me sorprende mucho también la parte en donde dice que la mujer tenía 12 años con esa hemorragia, 12 años sufriendo esa enfermedad, en donde ella no solamente sufría físicamente, sino emocionalmente, porque en esa época las mujeres eran rechazadas de cierta manera al estar en su periodo menstrual, y ahora ella tener esa hemorragia durante 12 años, no me imagino cómo se pudiera estar sintiendo. Y tal vez nosotros no tenemos una enfermedad física con la que hemos estado batallando mucho tiempo. Tal vez estamos bien físicamente, pero muchas veces nosotros batallamos con muchas situaciones durante muchos años, situaciones que se convierten en una enfermedad del alma. La causa de la hemorragia de la mujer no es especificada dentro de la Biblia, pero era algo que sin duda, como les decía, se había hecho crónica la situación y había empeorado. Y yo me imagino que ella sí intentó ir con médicos, que ella sí, aquí dice que ella estuvo como en tratamiento, pero aún a pesar de todo lo que ella había hecho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, nada le había servido. Al contrario, era algo que se iba empeorando cada vez más. Pero ella sabía que Jesús podía sanarla, que Jesús tenía el poder para hacerlo. Y tal vez ahora, como les decía, no necesitamos que Jesús nos sane físicamente, pero sí necesitamos que Jesús sane esas heridas que
a lo mejor llevamos años con ellas en nuestra alma y que son heridas que nos persiguen, que no hemos podido sanar, pero yo creo que si nosotros tenemos esa fe que la mujer tuvo, Él puede hacer muchas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida. Y ella se acercó y tocó su manto, su túnica, y solo tocó el borde, y con eso ella pudo ser sanada. ¿Se imaginan lo que ella sintió al ser sana? Yo me imagino que cuando nosotros estamos cerca de Jesús, Él puede transformar y sanar absolutamente todo de nosotros. Solo basta con que nosotros le creamos. Así como esa mujer tuvo esa fe, así como esa mujer le creyó a Jesús, también quiere que nosotros le creamos. Y yo creo que cuando Jesús dice, ¿quién ha tocado mi ropa? No es que Él no supiera quién lo había hecho. Él sabía quién lo había hecho, pero Él solamente quería reafirmar lo que ya hemos dicho, la fe de esa mujer hacia Él. Y yo creo que Él ya sabe lo que pasa en nosotros, Él ya sabe con lo que batallamos, Él ya sabe lo que nos aflige, lo que nos puede estar atormentando, los que nos puede mantener oprimidos de cierta forma, pero Él quiere que nosotros se lo digamos y que confiemos en que solamente Él nos puede hacer libres. Y me pregunto, ¿ustedes cómo hubieran actuado al ver que alguien ya sabía o saben lo que han hecho y no quieren que nadie más sepa? Así se sintió esa mujer. Ella ya sabía que Jesús la estaba buscando, pero lo único que hizo fue postrarse delante de Él. Mostró su profunda gratitud, fe, humildad, honestidad hacia Jesús por lo que había hecho. Y yo creo que nosotros muchas veces necesitamos postrarnos hacia Jesús, mostrar esa gratitud, y Él va a actuar a nuestro favor. Él nos va a sanar, Él va a dar todo lo que nuestra alma necesita. Y aquí me gusta mucho porque le da no solo una sanidad física, sino una sanidad del alma, porque su fe le ayudó a que ella pudiera ser salva. Y entonces en esta misma historia vemos cómo se atraviesa la otra situación de la niña que ella también había muerto. Y cuando Jesús va a la casa de Jairo, le dice que ella no estaba muerta, que solamente estaba durmiendo. La niña no está muerta, sino dormida. ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? Y la gente se rió de Jesús, pero Él los hizo salir a todos, y tomando al padre y a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. Y tomó la mano de la niña y le dijo, Talita cum, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Jesús no le importó que se burlaran de Él. Y Él siguió actuando y creyendo en el Padre, porque sabemos que Jesús siempre tuvo, a lo largo de los evangelios, vemos que Jesús siempre tuvo una comunión, una intimidad con el Padre, y sabía que el Padre lo estaba respaldando, sabía que el Padre estaba ahí. Y yo creo que aquí nosotros vemos que no debe importarnos lo que las personas nos digan, que nosotros debemos confiar en que el Padre nos está
respaldando, que el Padre está con nosotros. Y ahí le dice, niña, levántate. Jesús tiene esa autoridad sobre la muerte. Solamente Jesús venció a la muerte. Y al tener esa autoridad, pudo la niña levantarse y demostrar que Jesús una vez más había hecho un milagro. Y Jesús quiere hacer ese milagro en nuestras vidas. Él quiere sanarnos. A lo mejor no estamos muertos físicamente, no estamos muertos, pero hay cosas en nosotros que pueden estar muriendo si no dejamos que sea Jesús quien sane nuestra alma, quien sane nuestras heridas. Y en esta tarde es Él que nos está pidiendo que confiemos, que creamos en Él, porque Él se preocupa por absolutamente todo de nosotros, por todas nuestras necesidades. Y vemos que también se preocupa aún por nuestras necesidades físicas, porque le dice que le dijo que le dieran de comer a la niña. Vemos cómo tenemos un Dios que realmente está al pendiente en todos los sentidos y que realmente está preocupado por cómo nos encontramos nosotros. Dios quiere hacernos libres, Dios quiere sanar nuestra alma, quiere ayudarnos, quiere restaurarnos, quiere lo mejor para nosotros, porque Él importa todo de nosotros. Y me gustaría que termináramos con una pregunta. ¿Estás dispuesto a creerle a Él antes que a tu problema, que a algunas mentiras, antes que a esa situación con la que probablemente has estado batallando durante mucho tiempo? Y tener fe en que Él tiene el control, en que Él es un Dios poderoso, en que Él puede sanarnos, en que Él puede y quiere hacer ese milagro en nuestra vida.